Vamos camino a la revelación de esta noche. El viernes, aquí en Latinos, le dimos a conocer que al inicio de 2021, el hijo mayor del presidente López Obrador, José Ramón López Beltrán, se enfermó de COVID y tuvo acceso a una medicina que no estaba disponible para todos los mexicanos, Remdesivir. La medicina sí estaba en México, en bodegas del gobierno, pero el gobierno no la distribuía. Para que el hijo del presidente la tuviera, el ejército hizo una misión especial y envió a militares a recoger este medicamento a 2 lugares diferentes en vehículos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y todo eso aparece en un parte militar de los documentos saqueados por Guacamaya. Y aquí vale la pena recordar que si no había el famoso Remdesivir en México en ese momento, era por una decisión del gobierno mexicano. En Estados Unidos su uso de emergencia se autorizó en octubre de 2020. Para noviembre aquí en México, el zar para la pandemia, Hugo López-Gatell, decía que no había pruebas de que el Remdesivir y otros medicamentos fueran eficaces contra el COVID. Remdesivir, tocilizumab, ivermectina, hidroxicloroquina, etcétera, etcétera, han sido descartados hasta el momento porque no hay evidencia suficiente de que tengan eficacia para reducir la mortalidad, la estancia hospitalaria, la duración de la hospitalización o la probabilidad de complicaciones. Unas semanas después de que decía esto, el Remdesivir seguía estancado en las bodegas del gobierno, pero el ejército se lo llevaba a José Ramón López Beltrán. Ese Remdesivir, si se hubiera distribuido a los mexicanos como se le dio al hijo del presidente de México, hubiera salvado muchas vidas. Mientras mi padre y mi hermano luchaban por su vida en una cama de hospital, localizamos esa medicina. Localizamos en Estados Unidos el Remdesivir y estábamos dispuestos a pagar la millonada que pedían por ella. Pero en el hospital pues obviamente nos dijeron que no había manera de importar la medicina. El resultado fue que tanto mi padre como mi hermano murieron. José Ramón López Beltrán hoy puede abrazar a sus 2 hijos. Y mi hermano no. El presidente de México puede abrazar a sus nietos, pero los hijos de mi hermano no pueden abrazar a su abuelo. El acceso a las medicinas no fue el único privilegio que tuvo el hijo del presidente. El ejército se encargó de ir a limpiar su casa durante el aislamiento. También consta en partes militares. El ejército dio atención a domicilio a la nuera del presidente López Obrador, Carolina Adams, también positiva a COVID. Tuvo consultas permanentes en su casa, asistencia de enfermería en su casa y hasta servicio doméstico. Todo hecho por militares. Vean esta pieza de Ana Lucía Hernández. El trato exclusivo para José Ramón López Beltrán, en plena ola de contagios y muertes de COVID-19 a principios de 2021, no se limitó al traslado de medicamentos al Hospital Central Militar, donde era atendido positivo a COVID. El ejército estuvo a disposición de la familia del hijo mayor del presidente López Obrador para dar atención médica a su esposa, Carolina Adams, y hasta para realizar labores de limpieza en la casa donde permanecía aislada y se recuperaba del contagio. De acuerdo con uno de los miles de correos electrónicos hackeados a la Secretaría de la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, el trato privilegiado llegó hasta una casa privada en la Ciudad de México. La tarjeta informativa 0875 del 22 de febrero de 2021, enviada al secretario particular de Luis Crescencio Sandoval, titular de la Sedena, y firmada por el teniente coronel Marco Antonio Palomares Sánchez, revela que mientras José Ramón López Beltrán era atendido en el hospital, su esposa Carolina Adams, también positiva a COVID, recibía trato privilegiado en su casa. La ficha señala: a petición de la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México, quedó establecido en el domicilio de la familia López Adams un servicio de ayudantía con una oficial para realizar actividades domésticas hasta que termine el aislamiento de la señora Carolina Adams. Y agrega: a las 12 terminó el apoyo de las consultas médicas domiciliarias a la familia López Adams por parte de personal del Hospital Militar de Especialidades de la Mujer y Neonatología. Se retira el servicio de enfermería que se tenía en el domicilio en la alcaldía Coyoacán. El hackeo del colectivo Guacamaya a la Sedena devela el uso del ejército por parte de la familia presidencial y contradice el discurso que tanto repite el presidente López Obrador. Todos somos iguales y la autoridad es la más obligada a actuar de manera consecuente. No se puede estar diciendo una cosa y haciendo otra. Estaba contando hace un instante el doctor Francisco Moreno, jefe de medicina interna del Centro Médico ABC, que en el momento más álgido de la pandemia llegaba a recibir 2.600 mensajes de WhatsApp al día. Muchos de esos casos eran de emergencia. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto estar contigo, Carlos. Tratemos de ubicarnos en esos primeros días, primeras semanas de 2021, cuando el hijo del presidente recibe
este tratamiento privilegiado de Remdesivir no estaba disponible al público mexicano. ¿Qué estaba pasando en los hospitales? ¿Y qué hubiera significado para ustedes, los doctores, tener el Remdesivir como lo tuvo el hijo del presidente? Mira, estamos hablando de que era el momento más crítico que hemos tenido en la pandemia. Diciembre, enero y febrero, el exceso de mortalidad de esos 3 meses es de 200,000 fallecidos. Era como si estuvieras en un incendio y necesitabas agua. El agua eran esos medicamentos y lo pedíamos a gritos. Y parecía que cuando habían dicho que el Remdesivir era útil y se estaba utilizando en muchas otras partes del mundo, y lo que hacía era disminuir que el paciente que tenía COVID pudiera llegar al hospital, se intubara y muriera. Entonces, para fines prácticos, aunque era un medicamento caro, sí, pero iba a evitar no solamente las muertes, sino también desde el punto de vista económico, que el paciente estuviera 3 semanas en terapia intensiva. Habría la oportunidad de camas. Queríamos ese medicamento porque iba a ayudar a salvar no solamente al que lo recibía, sino iba a abrir espacios de camas. Era un momento crítico. Había problemas hasta para conseguir oxígeno y no nos aprobaban el Remdesivir. Me llama la atención que incluso lo acabamos de ver, el doctor Hugo López-Gatell minimizaba la eficacia del Remdesivir cuando en Estados Unidos se estaba usando y ya estaba aprobadísimo. Así es, el Remdesivir, cuando empezó la pandemia, fue de los primeros medicamentos que se utilizaron para verificar si tenía alguna ventaja. Este medicamento se creó más para el ébola, pero buscamos desde el arsenal a ver qué medicamentos había. Y ese medicamento jaló. Y ese medicamento empezó a demostrar eso que te comento, que si tú lo dabas en forma temprana, que ese era otro punto muy importante, porque como todo empezó a haber un mercado negro que se manejaba en México, pero porque tú consiguieras ese medicamento les costaba carísimo, y la otra es que no lo conseguías en los primeros 5 o 7 días. Y entonces queríamos ese medicamento, peleábamos para que se aprobara, pero toda la contestación era: no hay la evidencia científica. Como fue la contestación, pues, de que el cubrebocas no tiene evidencia científica. O sea, eso ha sido realmente el argumento más utilizado en esta pandemia. No fue un tema de que el gobierno no quisiera comprarlo. A mí lo que me sorprende es que ahí lo tenía. Tan ahí lo tenía que mandan a una operación especial del ejército, una misión especial de militares, a recoger en 2 bodegas del gobierno la medicina para llevársela al hijo del presidente. Ese fue el ejemplo, y todos sospechábamos lo que ustedes demostraron el viernes. Eso fue el decir, se abrió el telón y aquí está la evidencia de lo que todos pensábamos. Porque había personas que recibían medicamentos que decías: ¿y cómo le hicieron para recibir estos medicamentos? ¿Por qué ellos sí pueden recibir estos medicamentos? Y pues después lo que hicieron fue ponerle este candado de biológico de emergencia, en donde tú no puedes indicar ese medicamento porque no está disponible y te lo tiene que autorizar COFEPRIS o te lo tienen que autorizar. Digamos que había un mercado negro VIP de gente a quien el gobierno sí le daba ese Remdesivir que tenían guardado en las bodegas. Así es. Había lugares en donde se podía utilizar el Remdesivir y sabíamos que algunas personas lo recibían, y lo que necesitabas decir es: bueno, si ya vieron, la esperanza era, ok, si lo están probando, si están viendo que sí funciona, el Instituto Nacional de la Nutrición hizo uno de los estudios más grandes de Remdesivir de Latinoamérica. Si ya vieron que sí funciona, ¿por qué no se aprueba? Era un privilegio. Claro. Ahora, ¿me está diciendo, doctor, que todavía no está autorizado el Remdesivir? El Remdesivir no está autorizado para uso de general. Es decir, ¿en Estados Unidos? Claro, por supuesto. Y los antivirales orales, Paxlovid y Molnupiravir, tú puedes llegar a una farmacia y te lo dan con la prueba positiva. Aquí en México solamente lo tiene el gobierno. Ellos deciden a qué hospitales se los dan, y han decidido una mecánica por la cual el residente, el médico que ve al paciente, tiene que anexar una serie de datos que les toma como 4 horas, y después de 300,000 dosis que compraron, se acaban de echar a perder 290,000. ¿Por qué? Porque no tienen el mecanismo adecuado para suministrarlo en instituciones públicas y no lo permiten en privados. Pero eso es casi como el gobierno decidiendo quién vive y quién muere. Así es. Es como lo que hicieron con nosotros los privados, que ustedes no se pueden vacunar ahorita. Esa ha sido la política durante la pandemia. Han usado la pandemia como una moneda de: yo te estoy ayudando. Yo soy el que decide qué vacuna te pongo y cuándo te la pongo. A los privados primero vacunaron a los maestros de Campeche y a los trabajadores de salud. Y es triste porque muchos trabajadores de la salud, enfermeras, enfermeros, personas técnicos, ellos tienen el mismo ingreso que en el Seguro Social o que en el ISSSTE, y no tenían posibilidad de irse a Estados Unidos. ¿Hubo gente que murió por esta decisión del gobierno? Seguramente hubo muchos, miles de muertos que pudieron haberse evitado si las políticas del gobierno hubieran sido diferentes. Desde el inicio de la pandemia, cuando se minimizó, hasta hoy en día, que se pone una vacuna que no está aprobada por la OMS. Ese ha sido lo más frustrante de los que vemos pacientes. Que llevamos 3 años y nada cambia. Doctor, usted estuvo ahí, en la primera línea de fuego contra el COVID. ¿Qué siente usted cuando ve un reportaje como el que presentamos aquí el viernes? Frustración, indignación, impotencia, coraje. Perdí amigos, perdí un compañero de carrera de medicina al que le pude haber dado Remdesivir y falleció. Y el saber que estaba el medicamento, saber que existía, es frustrante.
Nunca en la historia habíamos vivido una cosa así.